El que especificó. Sí. Y ahora vamos a hablar el que quiere dolarizar. ¿Cómo le va, Milei? Buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal, Marcelo? Bien, ¿cómo está? Habrá Javier? escuchado que todo dice, lo que quiere Milei, la dolarización que quiere significa que el país estalle. No, eso es falso. Yo escuché ese argumento. Ese argumento lo hizo un economista que, dentro de otras cosas, decía que emitir bajaba la inflación, y está publicado en 2 diarios. Álvarez Agi, ¿no? A Sí, él se exacto. refiere. Y la realidad es que eso muestra mucho desconocimiento del funcionamiento de la economía, porque en realidad tanto los pesos como las LELIQs son deuda del Banco Central. Y si yo estoy anunciando, por ejemplo, que voy a rescatar una deuda vale más, no vale menos. Por lo tanto, si yo voy a rescatar los pesos y las LELIQs, van a valer más. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios van a bajar, no subir. Por lo tanto, ese argumento quedó descartado muy rápidamente. Ahora, hay varias cosas en esto, ¿no? Sí. La pregunta no es ¿por qué dolarizar? Digo, al margen que esto, nosotros no solo proponemos la dolarización, en nuestras reformas de primera generación proponemos una reforma del Estado que implica una baja de gasto público, una baja de impuestos, de regulaciones, flexibilización del mercado laboral hacia adelante. O sea, y apertura... la dolarización es dentro de un programa, dice usted. Absolutamente, pero igual voy a... Lamento tener que ser técnico a veces. Hay un libro de economía internacional que se escribió en 1968, sí, con lo cual, digamos, unos cuantos deberían haberlo leído, algo que se llama Principio de Clasificación Efectiva de los Instrumentos de Mercado, de Robert Mann, del Premio Nobel de Economía. Es decir, la inflación es un fenómeno, siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario, se termina con política monetaria. Entonces, yo miro la historia argentina. Antes de que tengamos Banco Central, en los 55 años previo a tener Banco Central, la inflación en Argentina era del 0,9% anual, o sea, menos del 1% anual. Sí. Después tuvimos el Banco Central mixto entre 1935 y 1945. La tasa de inflación saltó al 6% anual promedio. Después nacionalizamos el Banco Central en 1946. Sí. Y hasta el 1991, que fue el repudio de la moneda, tuvimos una inflación promedio del 250%. Destrozamos 5 signos monetarios, le sacamos 13-0 a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Es decir, esto de que los políticos tengan un instrumento, nos costó muy caro a los argentinos. Pero no solo eso, sino la inflación promedio de la convertibilidad fue 9%, pero concentrada en el primer año y medio. A partir de ahí fuimos el país con menos inflación del mundo. Ahora, cuando se salió, nos dijeron, esta vez va a ser diferente. La inflación durante el primer periodo del régimen K fue casi 10%. En el segundo periodo del régimen K, 20%. Después, 30%. Con Macri, 40%. Hoy viajamos al más del 100%. La pregunta no es si yo quiero dolarizar. La pregunta es por qué nos tienen que esclavizar con el peso. Porque la pregunta central es de índole moral. La pregunta central es de índole moral. La pregunta es, ¿quién está a favor del robo? Preguntemos todos acá quién está a favor del robo. ¿Alguien está a favor de robar? No. Bueno, ahora yo les voy a mostrar que la política monetaria es un robo. ¿Qué pasa si yo ahora pongo una fotocopiadora acá y empiezo a fotocopiar billetes? Y te digo a vos, Edgardo, dame el teléfono, a vos, Marcelo, dame el libro, a él le digo, dame la cámara, a él le digo, dame las zapatillas, a él le digo, dame los pantalones, a ella le digo, dame la silla. ¿Qué van a decir? No. Bueno, entonces, ¿qué hace el gobierno? Agarra, saca una bazuca, te la pone en la cabeza y vos les empezás a dar las cosas. Eso se llama curso forzoso. Es un robo. Lo que hay que entender... te pido un segundito nada más, Marcelo. A ver, lo que hay que entender entonces es que la política monetaria es un mecanismo de robo de los políticos. Y te voy a pasar un dato más. Este gobierno de delincuentes que tenemos hoy, en los primeros 3 años... emitió por el equivalente de 16 puntos del PBI, 3 bases monetarias. Sí. Por eso tenés inflación. Bueno, ¿sabés quién le roba eso a los argentinos? Que vendrían a ser cerca de 30.000 millones de dólares por año. Los políticos. Entonces, a mí que no me vengan con que porque ¿sabes qué? Todos estos políticos que defienden la estafa de los políticos a la gente de bien, ¿sabes en qué ahorran? O alguien acá ahorra en pesos. Todos ustedes acá prefieren ganar en pesos o prefieren ganar en dólares. Vamos, dejemos de la hipocresía. La política monetaria y cambiaria solamente la utilizan para estafar a la gente. Varias preguntas se hace la gente. Si no ponemos el cartelito, hoy habla Milei. Tenemos preguntas para hacer. No, está bien. No, pero es que a veces
Bien, exacto. No, está bien. Como un personaje de Puccini. Pero, a ver, dice usted, no Banco Central. Ahora, en todo el mundo existe Banco Central y le digo una cosa. Cuando pasó la corrida cambiaria en Estados Unidos ahora con el banco y en Suiza apareció el Banco Central, o arregló la venta o puso la tarasca y evitó una crisis que hubiera sido peor. Entonces, no tener Banco Central medio... A ver, vamos por parte. Vamos por parte. Sí. Primer punto. Con ese argumento que se llama falacia ad populum, si yo me paro en el año 1813, estarían todos en contra de abolir la esclavitud, porque todo el mundo había esclavitud. Así es que eso, digamos, sí, bueno, para mí, digo, eso es lo primero que quiero decir. Es un instrumento que se usa en el mundo, la Reserva Federal. Una de las cosas que decía Hayek es: tardamos 200 años de separar la Iglesia del Estado. Espero que no tardar, digamos, 200 años en separar la moneda del gobierno. Entonces, ¿cuál es el punto? Porque es muy lindo decir, sí, hubo una corrida. ¿Y cuál fue el origen de la corrida? El origen de la corrida fue la propia política monetaria de la Reserva Federal. Entonces, de hecho existe la banca Simon, que es un sistema que se diseñó durante la década del 30 en la Universidad de Chicago. ¿Para qué? Para que no haya corridas. Entonces, en principio, eso no es un argumento. O sea, el único argumento que reside siempre entonces en el fondo es, por ejemplo, no, bueno, hay que utilizar el tipo de cambio para darle competitividad a la economía. Yo escuchaba eso, por poco me agarra un síncope. Claro, porque entonces, si los precios internacionales están dados, si la política fiscal está dada, ¿sabés lo que está diciendo? Que tenés que bajar los salarios en dólares, con lo cual aumentar los pobres y los indigentes. No por casualidad, cuando se salió de la convertibilidad para financiar el desequilibrio fiscal, porque los chorros de la política no querían bajar el gasto, ¿qué es lo que pasó? Utilizaron al Banco Central para eso. Y en ese contexto, vamos a evitar el desastre. El PBI cayó casi 11%. En el segundo trimestre cayó 16%. No solo eso, la pobreza trepó al 56%. Es decir, nos hicieron todos miserables. Y el crecimiento no fue crecimiento, fue rebote del gato muerto. Entonces, dejemos de engañar a la gente que eso fue bueno, porque eso fue un espanto. Y fue tan espantoso que encima dio lugar a la llegada del kirchnerismo. ¡Ey, vamos! Milei, usted en las encuestas está creciendo, es candidato a presidente, y la gente tiene derecho, y los candidatos, la obligación de explicar cómo van a hacer las cosas. ¿Cómo va a dolarizar? Bien. Digo, para que se quede claro, porque si no hablamos de lo... Porque sabe que en el Banco Central, no sé, hay 1.500 millones de dólares. A ver, vamos por partes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros proponemos un sistema de competencia de moneda a la luz de lo que eligió los argentinos a lo largo de la historia, es el dólar. Por lo tanto, vamos a liquidar el Banco Central en dólares. Pero es falso eso que también estaba diciendo Remeslenikov recién, que decía, no, bueno, quedamos atados a la política monetaria de la Reserva Federal. Mentira, porque yo, digo, puedo cambiar la moneda, porque es un sistema de competencia de monedas, ¿sí? Pero... entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bien, vos hoy tenés 17 billones de pesos entre base monetaria y el ELIX. Sí. Eso al tipo de cambio, digamos, hoy bajó, digamos, mañana, después sube. O sea, si lo redondeamos en 500, estamos hablando que hay que rescatar menos de 33.000 millones de dólares. Es decir, limpiar el balance del Banco Central. Sí, ¿y de dónde aparece? Cuesta 33.000 millones de dólares. 33.000 palos Bien. verdes. Si yo miro las reservas internacionales netas, que en realidad uno podría hacer la discusión de qué se resta, qué no se resta, pero están, acorde al último balance del Banco Central, 3.000 millones de dólares, supongamos. Bien. Quiere decir que yo tengo que conseguir 30.000 millones para rescatar eso. ¿Y a dónde lo consigue? ¿En Mandrake? A ver, dentro del balance del Banco Central, ¿ustedes saben quién es el máximo acreedor del Estado argentino, del gobierno argentino? No. El Banco Central. El propio gobierno. El Banco Central. Le debe el Estado Nacional al Banco Central 75.000 millones de dólares. Y voy a explicar algo, porque muchos economistas dicen, no, pero si eso sale al mercado. A ver, lo primero que hay que entender es que cuando uno mira el precio de los bonos, se hace con el cómputo de la condición de solvencia intertemporal del gobierno y se toman los 400.000 millones de dólares de deuda.
¿sí? O sea, se toma toda la deuda, no es que se saca un pedacito. Primer punto. Quiere decir que dentro de esa deuda está ¿qué deuda? Está la deuda previsional y está, por ejemplo, también, digamos, la deuda con el Banco Central. A ver, si yo tengo 75.000 millones de dólares, yo les hago una pregunta y le propongo a todos a qué. A ver, ¿es muy exigente pretender convertirnos en Sri Lanka? Sri Lanka defaultió, digamos, la gente tomó la casa de gobierno. ¿Es muy ambicioso eso? No. Ok, los bonos de Sri Lanka en el peor momento, ¿saben cuánto cotizaba? El 50%. Quiere decir que un gobierno que deja de ser este desastre, y por eso tienen los bonos entre 25 y 30%, quiere decir que podemos al 50%. ¿Sabe qué quiere decir? Que esos activos que tiene el Banco Central de piso en un gobierno que apunte a ser Sri Lanka, no estamos hablando ni pero Suiza, ¿quién ni se Nueva lo va a comprar esos bonos? Pero, Marcelo, si usted se convierte en Sri Lanka, valen 50. Es decir, quiere decir que eso son casi 37.000 millones de dólares. Si se dolariza, ¿no necesitamos los dólares, los billetes? Pero, digo, a mí me da un papelito y yo digo, no, voy al verdulero y me dice, no, pero por eso volvemos a la pregunta inicial que diga cómo. Pero de vuelta, a ver, digo, ¿de dónde cree que salen los precios de mercado? O sea, usted digo, los precios de mercado salen de hacer transacciones. O sea, es un precio, como es precio, usted puede venderlo. Usted lo puede vender. En el mercado internacional, 30.000 millones de dólares es una moneda. O sea, vender eso es una moneda. No, y voy a explicar algo más. Pero Javier, sí, lo del mercado internacional se podría conseguir, pero estamos con 2.600 puntos de riesgo país, con problemas, estamos mendigándole al fondo que nos tiene 5.000 millones. De vuelta, ese 2.600 de riesgo país, o sea, es, si usted quiere, digo, bonos que cotizan entre 25 y 30. Cuando usted quiere hacer la cuenta, digamos, podría tener 25.000 millones de dólares. Y eso usted lo que dice es, yo gano, restablezco credibilidad y aumentan los bonos. No solo, a ver, eso... Pero hay que darle a Argentina 30.000 millones, ¿no? Está bien, a ver, usted de piso ya tiene ahí, en el Banco Central, a los precios de mercado, 25.000 millones de dólares. Más los 3.000, o sea, ahí tiene 28.000, con lo cual no le falta tanta plata. Punto uno. Punto dos. Además, usted puede poner esos instrumentos en un fideicomiso y el que lo toma a 25, 30 centavos y después cuando confecciona la operación a 50%, Sri Lanka estamos hablando, y gana el 100%. Ah, mire el negocio enorme que hay. Y le voy a decir más. O sea, habría bancos interesados. Ah, no, ¿y a usted qué le parece? ¿Cómo no va a haber interesado en hacerse una ganancia del 100%? Pero no solo eso, voy a decir algo más, porque esto es interesante. Le digo algo, un paréntesis. Porque cuando uno habla con gente de Wall Street, no quiero decir que los de Wall Street son la verdad revelada, porque son un desastre muchas veces. Pero dice, mira, yo asuma el próximo gobierno, voy a ver qué hace. Está bien, pero lo que quiero que se den cuenta que en un hit and run se hace en el 100%, digo, no es que es un negocio menor. Pero no solo eso, sino que además, cuando uno hace esa liquidación de la deuda, además baja la deuda del Estado, la baja en casi 40.000 millones de dólares. O sea, encima, además mejora el perfil de solvencia. Sí. Pero no solo eso. A ver, vamos a hacer un ejemplo extremo. Quiero hacer un ejemplo extremo. A ver. Porque se me va con los ejemplos. No, quiero hacer un ejemplo extremo. A ver. Ahora cae una bomba en el activo del Banco Central y no tengo nada. ¿Saben cuánto fue el déficit que sancionó la madriguera ahí donde yo trabajo de presupuesto para este año? Y que no lo estamos cumpliendo, que ya no debíamos. 30.000 millones de dólares. Era ese Congreso. Claro, 30.000 millones de dólares. ¿Usted ahí? Sí, pero yo digo no sé como las otras ratas. Victoria y yo claramente y Píparo no somos como el resto de las ratas. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Si se votó un déficit de 30.000 millones de dólares, ¿por qué están dispuestos a seguir financiando la joda fiscal que sí aumenta la deuda y no tomar una deuda para cancelar deuda y terminar de una vez por todo con el problema de la inflación de los argentinos? Ok, además que es un problema moral de que robar esté mal. O sea, si tenemos 30.000 millones hay que cambiar la situación, pero ¿nos van a prestar 30.000 millones? Pero definitivamente, o sea, a ver, de hecho uno puede poner esos bonos en garantía. Uno de los problemas es que no nos prestan. Está bien, digamos, y si yo fuera un acreedor internacional tampoco le prestaría a Argentina, porque ninguno de los que están, o sea, el único que propone un plan soy yo.
El único que tiene un verdadero plan y que es un programa a 40 años con reforma de primera, segunda y tercera generación, donde yo describí las primeras. Pero le voy a decir algo, el único que está dispuesto a hacer el ajuste soy yo. Es decir, y yo en eso soy muy claro, eliminar la obra pública yendo al sistema de iniciativa privada a la chilena, eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincias y municipios, eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos para que no se sufra el sector privado con los precios, eliminar, digamos, privatizar las empresas públicas y eliminar todo lo que pueda de los regímenes de privilegio. Algo importante en todo lo que está diciendo, en todo. Yo acabo de escribir un número muy grande. Pero yo en una sola pregunta va todo lo que usted dijo. Okay. Para muchas de esas cosas y para dolarizar necesita el apoyo del Congreso. Okay. Y no va a tener los votos. Bueno, vamos a ver. Hagamos una cosa, vamos a la pausa y responde en instantes. Digo, no porque no... Bueno, ahora... Además, vamos a ver si no además puedo. la pregunta del millón. La pregunta que se hace Tochelo, bien Milei está... ¿En qué? ¿En la moneda berreta del político argentino o 1 millón de los de... No, de dólares. Ah, los que la gente que gusta tener. Gustan los dólares. Y quiere 300.000 millones de dólares en los colchones. ¿A qué valor de tipo de cambio se hace la dolarización? Bueno. Espere. Porque se habla de 4.000, de 7.000. Espere. Gente que no sabe hacer las cuentas. Espere y le responde. Javier Milei. Bueno, acá estamos con Javier Milei, ¿no? Teníamos dos preguntas. Está subiendo las encuestas, los jóvenes lo votan, dicen que entra en el balotaje, él dice que gana, ¿no? De izquierda y de derecha. A ver, mientras piensa la respuesta de Marcelo, porque es muy buena, ¿cuánto va a estar el dólar? Dígame. El precio de mercado. Espere. Pero hoy ¿cuál sería? Porque yo le digo, consulté, algún economista dice, y hoy 4.000. Es falso. Sería devaluar 10 veces. Es falso. Es falso, porque con el mecanismo que estoy diciendo yo, a 480, digamos que es lo que está en promedio en el contado con liqui, que es el precio del mercado paralelo, se puede dolarizar. Se hace a 480 dolariza usted. Pero hoy, si consigue esos 30.000 millones. Ahí me sobra encima. Espere. Y ya tenemos muy avanzados los acuerdos. Mucha fe, pero después hay que ir a pedir la plata. No, bueno, pero lo que pasa es que, ¿usted cree que, digamos, o sea, yo solamente diseño los programas o me junto con gente a cerrar estas cosas? A Macri le dieron 54.000 millones de dólares. Y en un momento de urgencia del país. A este gobierno no le están dando ni 5.000. No, bueno, pero este gobierno es un desastre y hace todo mal, y el fondo está hiperlaxo y le renueva todo el le hace todo el rollover de la deuda sin cumplir las metas. Vamos. Todo lo que usted propone, muchas de las cosas, si no consigue los votos en el Congreso, se le cae como un castillo de naipe. Ahora voy con esto. Primera alternativa, yo, digamos, es lindo prometerlo, pero sí, claro. Yo primero voy a mandar el proyecto. El Congreso me lo puede rechazar, sí. Entonces pido un referéndum, es decir, uno vinculante. Si no me lo aprueban, voy por la consulta popular. Y supongamos que aún así la gente, que sería raro, porque yo digo, o sea, voy a gobernar con el apoyo de la gente, si yo llego es porque la gente odia la inflación y sabe que el único que le pone poner fin a la inflación soy yo. Por eso mi nuevo libro se llama El fin de la inflación, el que presento ahora en la Feria del Libro con Alberto Venegas Lynch. Entonces, si no sale nada de eso, ¿sabe qué voy a hacer? Sí. El plan motosierra que acabo de describir de cómo recortar el gasto público, lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. ¿Y qué es lo que va a pasar eso? En lugar de generar expansión monetaria, va a generar contracción monetaria. ¿Sabe cuándo pasó eso? ¿Pero se le prende fuego al país? No, eso pasó con Remelennikov, que hizo el ajustazo, y la baña. ¿Y sabe qué pasó? El dólar de 4 pesos... cayó a 2,20 y tenía que intervenir el Banco Central. Es decir, que se puede hacer. Lo que pasa es que recrear la moneda... Pero ¿sabe que despelote es gobernar por ir de consulta popular? ¿Cómo? Pero bueno, pero digamos, o sea, a ver, si los políticos... Marcelo, usted dice, voy a dolarizar. Marcelo. Y hay una especulación que el dólar puede ir más alto... Pero Marcelo... vamos a esperar el referéndum. Marcelo, explota el país. A ver, Marcelo, mientras tanto sigo ajustando el gasto público, sigo haciendo el ajuste fiscal. ¿Se cree que me voy a quedar sentado? No, el primer día entro con la motosierra y propongo la reforma monetaria. Pero tiene a los movimientos sociales, a la CGT, al kirchnerismo, a todo en la calle. A ver, no pensó eso. Yo voy a tener a la gente de mi lado porque si me votaron es porque yo tengo un mandato claro. A diferencia de otros, yo sí digo lo que voy a hacer
digo cómo lo voy a hacer, es decir, yo sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, además lo cuento públicamente, le voy a decir algo. Tengo el coraje para hacerlo, cosa que los otros cobardes no. Entonces, yo digo, sí lo voy a llevar a cabo, y por eso mi héroe en esta materia, ¿quién es? Pellegrini. Porque Pellegrini, cuando tuvo que hacer el ajuste frente al desastre que le dejaron, hizo todos los ajustes, y cuando terminó su mandato, él vivía a 2 cuadras y media del Congreso, iba y quería salir por la escalera principal, y viene un asesor y dice, mire, don Carlos, mire que hay gente enojada y todo. Y Pellegrini se abrochó el frac, se calzó la galera, agarró el bastón y salió por medio de la gente. ¿Sabe qué? En esas 2 cuadras y media le dijeron de todo. Pero él cómo lo recuerda la economía, cómo lo recuerda la historia, como el piloto de tormenta. A diferencia de todos estos políticos inmundos que tenemos, que de lo único que piensan es vivir de la política, yo vengo verdaderamente a transformar la Argentina. El verdadero cambio es la Libertad Avanza, que es un cambio de 180 grados frente a lo que hicimos, ¿sí? En los últimos 100 años, que de ser el país más rico del mundo, somos 140. Tenemos más de 40% de pobres y 10% de indigentes. Y esto ya lo hicimos en Argentina, ¿eh? Javier, Entre 1860 y en 1895, cuando aplicamos la Constitución de Alberdi, nos convertimos en el país más rico del mundo. O sea, se puede hacer, pero ¿sabe lo que falta? Coraje, coraje para enfrentar a todos los políticos ladrones que son los que se benefician de este sistema inmundo. Quiero hacer una pregunta un poco en la línea de lo que dice Edgardo, ¿no? Del tema del político, porque digamos, usted digamos si es elegido es presidente, pero necesita vicepresidente, ministro, tiene nombre, lo puedo decir acá, pero espere, vamos a ir a la pausa y volvemos, piénselo. Tome un poco de agua. El candidato a vice nos interesa. Porque muchos dicen, y este es un loco suelto que anda, no tiene equipo, pero en un ratito. Bueno, seguimos, Javier Milei. La pregunta es esa, ¿cuáles son sus equipos, su candidato a vice? ¿O es un loco suelto usted? A ver, yo voy a decir algo. Me acusaron de no tener estructura y hace una cuestión de un mes mostramos la estructura y quedaron todos bastante impactados. Y solamente mostramos un pedacito de la estructura. Pero le fue mal en Neuquén y Río Negro. No, bueno, si uno limpia por el efecto de los partidos provinciales, sacamos el 21% de los votos. Ojo. Porque después los partidos provinciales no juegan en la nacional. Y la boleta no tenía mi cara, por ejemplo. Así que digo, no es extrapolable. Pero aún así, en promedio sacamos 21%. Cuando limpian los provinciales. Y sacamos el doble de votos que Juntos por el Cambio, por ejemplo. Al margen de eso. ¿Candidato a vice? Candidato a vice es una mujer brillante que tiene mi máxima admiración, respeto y confianza. Su hermana. ¿Cómo? Su hermana. No, mi hermana ¿Está en este estudio? ¿Cómo? ¿Está en este estudio? Lo voy a contestar el 24 del 6. Ahí estamos viendo a... Ahí está una mujer brillante, Villarruel. la doctora Victoria Villarruel. Bien. No, yo dije su Estamos hermana cerca, porque entonces. dice que tiene mucha influencia sobre usted. Sí. Bueno, mi hermana es quien es la jefe de campaña. Y tiene a su cargo los equipos, la difusión, o sea, es quien maneja todo el organigrama. Porque lo quiero dejar a Marcelo. Yo tengo una pregunta más y nada más. Gana usted la presidencia, se toma un avión, se va a Washington, va a la Casa Blanca, va al departamento... No. Espere, déjeme hacer la pregunta. Pero si no es sabe mi que le voy a primer viaje a preguntar. Washington. Pero déjeme terminar la pregunta, supongamos. Mi primer viaje es a Israel. Bueno, Israel. Segundo viaje, va a Washington. La Casa Blanca, el Departamento de Tesoro, dice, soy Javier Milei, presidente de Estados Unidos, quiero dolarizar la economía. ¿Lo apoyan? ¿Usted piensa que sí o le ponen el Air Force One para que se vuelva a la Argentina? Yo digamos, ahí hay un tema. Hay dos formas de dolarizar. Una es... Le hago un paréntesis, porque Menem quiso dolarizar, lo mandó a Rukauf, a Ditela, y después a Guidotti, y de Estados Unidos dijeron no. A ver, vamos por partes. Hay dos formas de dolarizar. Hay una forma que es haciendo un acuerdo con Estados Unidos para que Estados Unidos comparta el señoriaje. Es decir, cuando incrementa la emisión monetaria, gira dólares al país dolarizado. O usted puede dolarizar como lo hizo Ecuador, que lo hizo por propia voluntad. Un país que venía con la inflación cercana al 100%
y hoy es el país que tiene menos inflación de Latinoamérica. Y a diferencia de lo que dicen los mentirosos, ¿sí?, el salario en Ecuador hoy está cerca de $600. ¿Saben cuánto gana al tipo de cambio paralelo, que es el que hay, el decil más alto de la distribución del ingreso en Argentina? No. $500. Es decir, una jubilación son $130. ¿De qué estamos hablando? El salario, digamos, $200. Se necesitan para comprar 100 metros cuadrados en Argentina 1.187 salarios mínimos. ¿Sabe cuánto hace falta en Ecuador? 265. Vamos, que los políticos le dejen de mentir a los argentinos de bien, porque a los políticos que hablan de especificación y todas esas cosas, quiero ver si guardan sus ahorros en dólares o en pesos, porque recordemos que cuando nos dijeron que esta vez iba a ser diferente, arrancamos con 1 a 1, y hoy estamos viendo qué día llega a 500. Vamos, esto es una estafa. Javier, el gobierno y muchos también inversores dicen, no, bueno, lo que pasa es que a Javier Milei le va bien las encuestas, puede meterse en el balotaje, puede ganar, habla de dolarización, bueno, compremos dólares ahora. O sea, lo está acusando de esta corrida. A ver, si yo me tengo que guiar por cada una de las cosas que me acusan, yo le aviso, Marcelo, dentro de poco me van a acusar de haber matado a Kennedy también, aun cuando no hubiese nacido para esa fecha. Así que ya estoy acostumbrado a que me acusen de cualquier cosa. Este gobierno, como todo gobierno de izquierda, la culpa siempre es de otro. Y no, ¿por qué no se ponen a mirar que cuando le avisamos que con todo lo que estaban emitiendo la inflación iba a generar un desastre? Hoy estamos al borde de la peor crisis de la historia argentina, porque tenemos indicadores sociales peores que el 2001, tenemos indicadores monetarios peores que la previa al Rodrigazo en 1975, y la relación de pasivos remunerados del Banco Central contra la base monetaria, estamos peor que a inicio de 1989, la previa de la hiperinflación. Hoy el gobierno sí hizo rollover. ¿A qué tasa? Al 135%. Es decir, esto estalla. No sé cuándo, porque el tiempo es del creador, pero esto estalla. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que si estalla, tenemos la forma de arreglarlo. Y si no estalla y nos dejan la bomba 5 minutos antes de explotar, también. Javier Milei, gracias. Gracias Marcelo, gracias Edgardo. Bueno, no, programa caliente, ¿no? Sí, señor. Ahí estamos, tuvimos las dos caras, la especificación, Jorge Remelenikov, y la dolarización, Javier Milei. Gracias. Como siempre, nuestro compromiso con vos.